Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Claudio González Vidal y este es mi primer video en YouTube. El fin de este canal es simplemente mostrar bibliografía referente a la astrología, ir comentándola, ir desmenuzándola, profundizando y viendo los planetas que existen en cada carta astral. Recordemos que cada persona que nace en este mundo tiene una carta astral única. Ya, para saber y conocer sus cartas astrales, pueden visitar www.astro.com. Luego ingresan en Free Horoscopes o horóscopos gratis y pueden ver en Natal Chart y luego ahí ingresan sus datos y necesitan saber su hora exacta para poder saber cuáles son los planetas que rigen tu vida. Bueno, a modo de introducción, el fin de este canal, como les contaba, es profundizar sobre temas astrológicos, conocernos un poco mejor, entregarles herramientas para que ustedes mismos puedan ir viendo sus cartas astrales y así poder comprenderse un poco mejor a ustedes mismos, ¿ya? El día de hoy les voy a presentar al gran planeta transformacional que se llama Plutón, que rige la casa octava y también rige al planeta de Escorpión. Bueno, este es un signo que en todas las mitologías de astrología lo que hace es transformar la realidad a través de la profundización de las ideas, ¿ya? De las ideas o las emociones en este caso, porque es un signo de agua, ¿ya? Bueno, el libro que les traigo hoy se llama Plutón de Jeff Green y me pareció muy interesante para compartirlos con ustedes. Entonces, lo que me voy a centrar en este capítulo va a ser en ver Plutón en casa 1 o en Aries. ¿Por qué dice o en Aries? No es porque uno tenga Plutón en Aries, sino que porque está Plutón en la casa 1, que representa a Aries. Dice así: la posición de Plutón en cualquiera de las casas o signos angulares denota que está comenzando un nuevo ciclo evolutivo, lo cual implica también que un ciclo completo ha terminado ya. Plutón en la casa 1, o en Aries, se refiere a los nativos que sienten como si tuviesen que vivir un destino especial. Tal sentimiento acerca de un destino singular tiene para estos nativos un fundamento muy instintivo, y se basa precisamente en el hecho de que un nuevo ciclo evolutivo está comenzando para ellos. Los primeros pasos tentativos para realizar y actualizar este ciclo ya han tenido lugar en sus más recientes vidas anteriores. Estas personas han comenzado ya en su pasado reciente este nuevo ciclo de evolución. En la vida actual sentirán necesidad y gravitarán en torno a la independencia y la libertad, como buen Aries, obviamente. Estarán como centrados en ellos mismos y serán de cierto modo narcisistas durante sus primeros años. La lealtad primaria y la identidad son características innatas en ellos. Poseen y querrán tener libertad e independencia para realizar cualquier anhelo o experiencia que consideren necesaria, ya que la experiencia constituye para ellos el medio por el cual descubren o realizan quién o qué son ellos mismos. Tal necesidad primordial de libertad es compulsiva, debido a que este nuevo ciclo que ahora acometen es tan instintivo. Esto da lugar a un sentimiento muy fuerte de autodescubrimiento personal, que será vivido a cada momento. Dicho de otra forma, hay en ellos la sensación de que algo nuevo podría ser descubierto o realizado a cada paso, puesto que este sentido de autodescubrimiento no está formulado conceptualmente. Irá vinculado con aquello que está por venir. De tal forma, la sensación de un destino singular que está a la espera de ser descubierto les crea una demanda esencial de independencia, ¿ya? Tales personas deberán ser lo suficientemente libres para poder afrontar cualquier experiencia que les sobrevenga en su camino y les lleve a descubrir o realizar algo acerca de ellos mismos que no conocían antes. Esta atracción instintiva e inmediata frente a una potencial experiencia les servirá de mecanismo por medio del cual podrán realizar sus sentimientos de autodescubrimiento y de poseer un destino singular. Lo que quiere decir acá en este párrafo
es que, Plutón le da la profundidad a Aries para el autodescubrimiento. Recordemos que Aries es el neonato y está en constante descubrimiento, y Aries está representado en la casa 1, en este caso. Si tenemos a Plutón en la casa 1, nos quiere decir que todos los sentimientos, todas las cosas que nosotros vivamos en general, van a estar marcadas por este planeta regente transformacional, que lo único que nos dice es que a través del yo soy, a través de la experiencia, a medida que yo me vaya encontrando a mí mismo, voy a ir profundizando rápidamente en todo lo que yo veo y en todo lo que yo siento. Dice así: en este caso, la intención evolutiva ha sido y es la de encontrar algo nuevo y único acerca de sí mismos. Esta fuerza evolutiva pondrá en marcha un proceso de continuo devenir que estará intensificado y magnificado en alto grado. La casa 1 y Aries, debido a su naturaleza esencial, como les conté antes, exigen una expresión no rebuscada, acción y realización. Sin embargo, la naturaleza propia de Plutón busca seguridad a través de la familiaridad. Plutón requiere perspectiva y quiere saber el porqué antes de iniciarse un deseo o una acción. Es decir, primero cuestionamos y luego nos vamos al ataque. Al unirse estos dos procesos, se presenta un conflicto natural. Por un lado, estos nativos sienten gran necesidad de independencia y libertad, proclamando el derecho a ser libres para realizar aquello que deben hacer. Por otro lado, son capaces de resistir los impulsos instintivos de evolucionar más allá de lo que ellos son en cualquier momento. El resultado sobre una base cíclica, una y otra vez haciendo lo mismo, les llevará a una crisis de identidad que se hará sentir en diversos grados de intensidad. Recordemos que Plutón es uno de los signos más intensos del zodiaco, junto con Aries. Entonces esta potencialidad de estar Plutón en la casa 1 le da un potencial mucho mayor, un poder muy fuerte. Podría ocurrir una pérdida de perspectiva cuando esto da lugar a un conflicto interno, implosión y cíclico. Es decir, implosionar es como explotar hacia adentro, es como que ocurre una catarsis, ¿ya? Tales conflictos aparecen cuando el anhelo y la presión evolutivos de ir hacia adelante en forma continua, de una experiencia a otra, choca con la resistencia plutoniana que busca intrínsecamente asegurar y mantener lo que ellos son actualmente. Así, estas crisis de identidad se basan en el sentimiento simultáneo de estancamiento, restricción y limitación en relación a lo que la persona es actualmente, y de otro lado, la necesidad de eliminar estas restricciones iniciando nuevas acciones o experiencias. O sea, por una parte tenemos a Plutón en la casa 1 y por una parte Plutón nos dice, reflexiona antes de ir a profundizar. Pregúntate primero el por qué tú quieres realizar esto. Y Aries, por otra parte, nos dice, explora, nada te va a pasar, simplemente tú tienes que conocer. Entonces, que yo tenga la intención de ir siempre hacia adelante, de ir siempre conociendo, y a su vez también antes de conocer, preguntarme, me realiza una especie de restricción y limitación que a un ariano, o con la energía de la casa 1, nos frena un poco a explorar un poco mejor el mundo, ¿ya? Entonces se genera ahí una especie de autoanálisis y de querer liberarse de esos por qué muy plutonianos, ¿ya? La necesidad de nuevas experiencias producirá inseguridad en el nativo respecto a lo que actualmente es y a cómo ha estructurado su vida. De nuevo, estos anhelos instintivos de evolucionar y avanzar no se manifestarán bajo la forma de ideas concretas, conceptos o pensamientos claramente formulados. Simplemente tendrán la apariencia de un intenso impulso instintivo de hacer algo, sea lo que sea, que dé lugar al movimiento necesario para permitir la continuidad del autodescubrimiento. La resistencia natural de Plutón, unida a tales impulsos instintivos de cambio, puede resultar en sentimientos de autofrustración y rabia, que pueden llegar a ser muy fuertes. A menudo esta rabia será proyectada sobre otros que son vistos
como causa de la restricción, conflicto o estancamiento. En casos extremos existirá un potencial de violencia física. Aquí el punto opuesto a Plutón está representado por la casa 7 y el signo de Libra. ¿Qué significa esto? El propósito o deseo evolutivo inherente a esta casa y signo se verá potenciado en tanto que las crisis de identidad periódicas continúan y se hacen más intensas. O sea, a medida que voy viviendo estos procesos cíclicos, me voy dando cuenta que las crisis de identidad periódicas continúan y se hacen más intensas. Esto nos ayuda al deseo evolutivo y al propósito de nuestras vidas, de evolucionar en el alma. Recordemos que Plutón representa el alma en el ser humano, ¿ya? Será potenciado mientras la pérdida de perspectiva produzca estados cíclicos de autoconflicto y rabia. El propósito evolutivo llevará a esta persona hacia una relación con otros, aunque el proceso de autodescubrimiento y la realización de su singular destino solo pueden darse si mantienen una lealtad primaria consigo misma. Por otra parte, el impulso instintivo de mantener su libertad e independencia, proveniente de la vida anterior, hace de este nativo un solitario innato al venir a esta vida actual. La vacuna de aislamiento respecto a los demás que le ha dado esta primordial necesidad e impulso evolutivo, proveerá ahora una crisis de identidad, puesto que el nativo se enfrenta a una limitación evolutiva que tiene sus raíces en él mismo. Claro, Plutón invita a que la energía ariana se vaya en sí misma. O sea, es decir, toda la energía de exploración y profundidad que existe en Plutón se va directamente en el yo, en explorarme a mí mismo, en conocerme mejor y conocer mis límites, por supuesto. La pérdida de perspectiva experimentada durante la crisis de identidad le llevará a manifestar un deseo de entablar relación con otros, que le permitan encontrar respuesta a la cuestión ¿quién soy y qué soy? Al vivir una limitación personal bajo la cual tales interrogantes no pueden ser respondidos directamente desde dentro de uno mismo. El individuo deberá aprender a abrirse hacia los demás. O sea, ya, nosotros tenemos a Plutón en la casa 1 que representa a la energía ariana, ¿cierto? Plutón me invita al autoconocimiento, es decir, a mirarme a mí mismo, pero obviamente yo no me puedo conocer a mí mismo si es que vivo en una cueva y no comparto con nadie. O sea, ¿cómo sabría quién soy yo si no puedo relacionarme, si no tengo mamá, si no tengo papá, si no tengo familia, si no tengo amigos? Entonces debo salir a la casa 7, que es la casa de las relaciones personales, del tú a tú, muy de una energía libriana, que hay que saber ser comunicativo, ya invita a compartir con un otro. Entonces, como Plutón es un planeta que nos dice las cosas que nosotros ya venimos con vidas anteriores, que estamos en el fondo explorando y que es nuestra zona de seguridad, nuestra zona de confort, Plutón nos invita para poder conocernos a nosotros mismos en la casa 1 a conocer al otro. O sea, si el otro me conoce a mí, mientras me conozca o me vea y me reconozca que yo existo, entonces yo existo. Y en base a eso, yo puedo dilucidar, viéndome en los demás personas que son espejos míos, en el fondo, la ley de los espejos, yo puedo ir viendo cuáles son mis perspectivas y quién soy yo. ¿Ya? Eso es lo que quería decir este párrafo. La pérdida de perspectiva experimentada durante la crisis de identidad le llevará a manifestar un deseo de entablar relación con otros, que le permitan encontrar respuesta a la cuestión ¿quién soy? ¿Qué soy? Al vivir una ya. Eso ya lo vimos. Al vivir una alimentación personal bajo la cual tales interrogantes no pueden ser respondidos directamente desde dentro de uno mismo, el individuo deberá aprender a abrirse hacia los demás. ¿Ya? Así, quién soy y qué soy serán como imprecaciones explícitas, bueno, eso dice imprecaciones, o encubiertas que conducirán a la persona a relacionarse con otras. Estos nativos atraerán así subconscientemente a otra gente que pueda ejercer sobre ellos un efecto de shock, el cual puede tener lugar
a través del consejo, la información o las perspectivas que los demás les ofrecen. La resonancia vibratoria que emana de su propia alma atrae así a aquellos capaces de ayudarle a obtener respuesta a estas interrogantes. Era lo mismo que les había explicado antes. Como resultado de este proceso natural, aquellos nativos con Plutón en la casa 1 se sentirán atraídos o rechazados instintivamente por muchos otros. A menudo, los procesos de atracción van unidos a un magnetismo físico o sexual y pueden ser o no realizados en función de los factores contribuyentes en la naturaleza total del individuo. Por ejemplo, podría tener a Marte en Capricornio. En cualquier caso, la base de una atracción hacia otra persona sería lo que podemos denominar atracción hipnótica, la cual acontece sobre un fundamento instintivo. Aquí, el individuo no conoce de una forma consciente cuál es la base de la atracción, simplemente la experimenta. De forma similar, otras personas pueden también sentirse atraídas por él. En todo caso, la base de este efecto hipnótico es una resonancia vibratoria natural emanada del alma, que crea en los demás el sentimiento de que aprenderían algo sobre sí mismos, estableciendo una relación con el otro. Estas personas con Plutón en la casa 1 conducirán a otros de forma natural a que les ayuden a realizar sus propios requerimientos evolutivos, mientras que otros se sentirán atraídos hacia ellos por razones semejantes. Este proceso actúa de una manera muy instintiva y de hecho puede darse muy fugazmente. En efecto, la duración de esta relación no es muy importante. Lo que importa es lo que ocurre durante el encuentro. Habrá procesos más duraderos que otros. Algunas relaciones tendrán el matiz sexual, mientras que otras no lo van a necesitar. Cuando estos individuos experimentan tal atracción instintiva hacia otra persona, existe en ellos un deseo natural por conocer la base de esta atracción. Claro, el preguntarse el por qué yo me estoy relacionando con esta persona, qué es lo que me atrajo a esta persona para que yo pueda comenzar a conectar con ella. Este anhelo puede convertirse en frustración cuando las circunstancias imperantes no permiten proseguir esta relación. Tales circunstancias pueden involucrar muchos factores, incluyendo la relación con terceros. Cuando estos nativos se sienten instintivamente rechazados por otro, pueden llegar prácticamente a negar la existencia de dicha persona. En algunos casos, esta dinámica de atracción-repulsión actúa de forma tal que se sienten rechazados por la misma persona que les atrae, dado que se trata de una atracción que podría amenazar la naturaleza actual de su propia realidad. Exacto, por ejemplo, ya que yo estuve en un proceso en la casa 1 de autodescubrimiento, debo ir hacia la casa 7 para poder conectar con los demás seres y poder conocerme a mí mismo a través del espejo que ellos representan para mí. Sin embargo, cuando yo empiezo a profundizar el por qué yo estoy haciendo esta exploración, me puede generar este rechazo que estábamos hablando antes, de empezar a conocer cosas que no nos gusta del otro. Y eso mismo nos hace tener este rechazo, poner esta barrera y en el fondo odiar, como lo bien hace Escorpio. Ya es un planeta muy, muy, muy poderoso. Respecto de las tres reacciones básicas frente a las necesidades kármico-evolutivos en esta vida, estos nativos podrían adoptar cualquiera de las tres formas de reacción frente a la atracción y a la información proveniente de los demás. O sea, pueden reaccionar de tres formas diferentes en base a la información que le entrega al otro, de sí mismo, obviamente porque se están autoexplorando, recordemos. Primero, rechazo total de la atracción o información. Niegan todo lo que les diga la otra persona. Cuando el nativo se siente amenazado o atacado por alguno o presiente que las intenciones del otro no están muy claras. Segunda forma de reaccionar, recibir la información o abandonarse de todo corazón a la atracción, o sea, entregarse. Se entrega cuando sienten que las motivaciones del otro son sinceras, puras y dignas. Y la última opción, la tercera, es rechazar en parte la información o atracción y en ciertos casos recibir alguna información o dar curso a una atracción.
Eso es acercarse a una persona de una manera poniendo límites, es decir, no entregándose del todo y tampoco poniendo límites para no sentirse en el fondo ultrajado con toda la información que en el fondo va a obtener de sí mismo. A medida que se desarrolla su existencia, los nativos con Plutón en la casa 1 llegarán a ser conscientes de que ellos anhelan y necesitan mantener una relación íntima, duradera y con alguna base, no dependiendo solo de los encuentros breves e intensos. Desde el punto de vista evolutivo, están aprendiendo literalmente cómo entablar una relación sobre una base equitativa, dando en lugar de tomar y sabiendo escuchar, en lugar de monopolizar la conversación. Están aprendiendo, en fin, que ellos son iguales a los demás, la ley del espejo, que son tan importantes o tan poco importantes como cualquier otro. Al aprender a dar a otros primero, sabrán que sus propias necesidades se verán colmadas como resultado de ello. Al aprender a escuchar a los demás, sabrán lo que deben decirles. Con esto, irán aprendiendo las lecciones evolutivas de equivalencia y relatividad. Claro, porque en el fondo Plutón es un planeta tan poderoso que en el fondo generalmente la persona que lo rige Plutón, que en el fondo todos tenemos a Plutón en algún signo, pero nosotros justamente en ese signo sentimos que tenemos que demostrar nuestro poder, porque es nuestra zona cómoda y como es nuestra zona cómoda, ya la conocemos de memoria. Entonces, cuando se acerca una persona a esa zona y nosotros ya estamos cómodos y tenemos que conocer a alguien nuevo, incorporarlo, lo podemos atacar de cierta forma y se pueden generar estas luchas de poder de, oye, este es mi territorio, yo lo conozco, no puedes entrar acá y si tú entras, te las vas a tener que ver conmigo. Ya puede generar. Recordemos que Plutón es también un planeta transpersonal que lo que nos dice es sobrevive, ya nos invita a sobrevivir. Siempre nos lleva al límite este planeta para poder ver hasta dónde nosotros como seres humanos podemos llegar a hacer para obtener lo que necesitamos. ¿Ya? Mm, Por lo general, la mayoría de estos nativos tendrá dificultades en cuanto a las relaciones que supongan confrontación de tipo emocional, intelectual o física durante la primera parte de su existencia, es decir, cuando son niños. A menudo tendrán la sensación de ser atacados o de estar atacando a los otros, de ser incomprendidos o comprender mal a los demás. Tales experiencias tienen lugar con el objeto de poner a prueba lo que ellos mismos u otros han aprendido antes, sus intenciones, motivaciones y la base de sus atracciones o rechazos. En algunos casos, pueden darse fuertes enfrentamientos que les llevarán a experimentar la sensación de que sus necesidades son totalmente distintas a las de otros, o viceversa. Las razones de tales enfrentamientos son siempre las mismas. Ofrecen al individuo lecciones de equivalencias en cuanto al dar, a la escucha, al colmar las necesidades del otro, antes que las propias, a conocer las propias intenciones, motivaciones y necesidades cambiantes. Los nativos con Plutón en la casa 1 van a reaccionar en cualquiera de las tres formas básicas frente al propósito evolutivo implícito en las experiencias mencionadas anteriormente. Tales reacciones pueden ocurrir en diversos momentos de su vida. 1. Buscar relaciones en las cuales ellos mismos sean la fuerza dominante. ¿Ya? Esto le encanta a Plutón, el poder, dominar, que les conducirán a una situación desigual. Claro, como les dije, una lucha de poder, pero yo estoy por sobre ti. Ellos atraen esta situación de manera subconsciente, puesto que en último término, esto va a garantizarles la ruptura de la relación. Tal situación es consecuente con su necesidad de libertad, pero no lo es respecto a las necesidades evolutivas del individuo. Aquí, la relación puede basarse en el deseo de libertad, por consiguiente, de separación. La misma razón podría llevar al nativo a rehusar o rechazar del todo las relaciones, ya aislarse. En este último caso, por temor a verse embrollado en las necesidades y demandas de otros, ya que si esto llegara a suceder, el individuo consideraría tales situaciones como potenciales rodeos que van a interferir su propio deseo de vivir su destino singular. Es decir, le van a quitar su libertad
y en el fondo no quieren compartir con alguien como para no sentirse eh, atados a esa persona o a esa situación en particular. Algunas personas bajo estas circunstancias, la primera, recordemos, entrarán y saldrán de las relaciones de acuerdo a los dictados de su deseo o necesidad. La crisis de identidad tendrán entonces que ver con el hecho de estar o no en relación con alguien a medida que vayan sucediéndose los ciclos de autolimitación y estancamiento personal. Segundo, buscar relaciones en las que el nativo sea el dominado, es decir, dejarse dominar, con lo que nuevamente se tendrá una situación desigual. De nuevo estamos con la lucha de poder y el poder no está siendo equitativo, ¿ya? No hay una balanza ahí. Recordemos que Escorpión es el signo que viene después de Libra. Recordemos que Libra busca la armonía, mientras que Plutón dice, oye, me harté de estar con todo armónico, tengo que profundizar para poder comprender mejor todo esto y luego de profundizar, que es Escorpión, viene Capricornio, que en el fondo es subir. Entonces está la balanza, está Plutón, que profundiza hacia abajo del ser, hacia el yo soy, hasta los instintos más básicos. Y luego de la balanza viene Capricornio, ¿ya? Que va hacia arriba, que siempre quiere más, ¿ya? Pero ese es otro tema. A lo que quería referir es que se genera como es arriba es abajo, ¿ya? Bueno, segundo, buscar relaciones en las que el nativo sea el dominado, con lo que nuevamente se tendrá una situación desigual. Esta es una reacción exagerada del deseo de retornar a la fuente. Recordemos que la fuente, de donde todas las almas provienen, de esta tierra, asimilándolo de esa manera. O sea, si eres cristiano, la fuente es Dios. Si eres ateo, la fuente es la vida, la naturaleza, etcétera, causada generalmente por un antiguo esquema kármico que ha llevado a la persona a un engaño subconsciente. Tal engaño se basa casi siempre en la creencia subliminal de que se ha sido muy egocéntrico y manipulador en otras vidas, existiendo ahora una necesidad de compensar tales actitudes, lo cual se conseguiría atrayendo hacia sí personas dominantes por naturaleza, que ejercerán un dominio compulsivo aprovechando las áreas más débiles del individuo. Este tipo de relación será entendida como este nativo como un encuentro con alguien que va a reconstruirle o rehacerle, de acuerdo con su personal idea de lo que deberían ser las personas con Plutón en la casa 1. ¿Ya? En el fondo se dejan dominar de manera tal de que puedan sentirse con menos culpa de existencias pasadas que en el fondo están determinadas por Plutón en esa casa 1. ¿Ya? Fueron muy dominantes en una vida anterior y por lo tanto ahora están pagando las consecuencias con la misma moneda, pero con otra cara en el fondo. Tercero, buscar relaciones potencialmente igualitarias, ¿ya? Donde exista un equilibrio, donde cada una de las partes pueda dar y recibir equitativamente, ayudando al otro a comprometerse a sí mismo de un modo abierto, sin tener que estar a la defensiva y permitiendo la independencia de la otra persona. De esta forma, cada parte valoraría el compromiso y la relación con la contraparte. Cada uno desearía definir la relación de una manera nueva y estar lo suficientemente dispuesto para permitir que la misma relación evolucione y se transforme cuanto sea necesario. El propósito evolutivo exige que estos nativos aprendan a obtener un equilibrio entre su necesidad de independencia y libertad y su necesidad de relacionarse. En lugar de ir cayendo en una u otra situación alternativamente, lo importante para ellos es tomar conciencia de que ambas necesidades y deseos son positivos y relevantes. Tales personas deben aprender que la relación óptima para ellos será la que establezcan con otros individuos que les alienten y permitan su libertad e independencia. Deben comprender que la necesidad periódica de estar solos o estar con alguien no es predecible, ni puede ser presentida por el nativo antes de su instintiva manifestación. El requerimiento es el de seguir estos ritmos contrarios tal y como se presentan, pues si no lo hace habrá una pérdida de perspectiva, distorsión emocional, crisis de identidad y falta de claridad sobre la causa del conflicto. Todas estas reacciones se verán minimizadas si el nativo sabe ajustarse a sus propios ritmos.
Puesto que el individuo que tiene a Plutón en la casa 1 está empezando un nuevo ciclo de su evolución, los impulsos individualizadores se manifestarán para él sobre una base muy instintiva. No conocerá la razón profunda de sus deseos, ni tampoco sabrá explicarlos o justificarlos en un marco conceptual. Como resultado, estas personas van a sentirse menos competentes que otras al intentar explicarse a sí mismas quiénes son, o el porqué de sus acciones y deseos. En un contexto negativo, este dilema puede crear una situación en la cual la persona adopta los valores y creencias de otro. Inevitablemente, esto les conducirá a una reacción extrema en la cual llegarán en algún momento a rechazar aquellas creencias, retirándose a la soledad para recobrar así su identidad y descubrirse a sí mismos, por encima de aquello que se hayan permitido adoptar o creer. No obstante, debido a la presión evolutiva a formar una relación, finalmente la persona reaccionará también contra este aislamiento y buscará a otros. Este proceso irá repitiéndose hasta que el nativo comprenda que no le es productivo estar comparándose de esta forma con los demás. Entonces buscará relacionarse con aquellos que sepan escucharle e impulsar su autodescubrimiento en la medida en que éste vaya teniendo lugar, eludiendo las relaciones con personas que tratan de imponerles sus ideas acerca de lo que los nativos son o pretenden llevarles a terrenos donde ellos no pueden estar. Dentro de un contexto positivo, la persona con Plutón en la casa 1 manifestará coraje y voluntad de ser diferente, ¿ya? Para poder crear a su manera, con capacidad de liderazgo, de modo que servirá de ejemplo a otros, quienes también podrán afirmar su derecho a la individualidad bajo la forma que ellos consideren necesaria. En el fondo, es enseñar al resto de la humanidad a ser ellos mismos de una manera muy propia, obviamente, y esto le va a servir de ejemplo al resto de la humanidad para que el resto de la humanidad también en el fondo copie ese mismo patrón. Sus vidas pueden ser útiles para motivar a otros a hacer lo que deben y a realizar sus propios y singulares destinos. ¿Ya? Recordemos que esto es del alma, no es con temas superficiales, ¿ya? Otra parte interesante, lo que pasa es que estoy viendo acá ejemplos de cartas astrales de personas famosas que hace el autor para poder en el fondo comprender todo un poco mejor, pero yo sé que si se los digo en el fondo se pueden confundir un poco y puede que se pierdan lo que hemos avanzado hasta el momento. Entonces estoy viendo cuál de las partes sigo leyendo. Ya. Una vez que estos nativos han aprendido las necesarias lecciones evolutivas, su habilidad para equilibrar sus propias y legítimas necesidades con las de aquellos que tienen a su entorno será insuperable. La destreza que llegan a tener al escuchar a otro les permitirá dar a aquella persona exactamente lo que necesita. Al hacerlo, van a atraer hacia sí a otros que a su vez serán capaces de darles lo que ellos necesitan. Cuentan entonces con el coraje intrínseco y la capacidad para romper nuevos moldes en cualquier aspecto de la vida que acometan, y pueden dar ánimos a otros para hacer lo mismo. Más aún, estos nativos pueden conocer el fondo y naturaleza de sus propios deseos y la manera como estos deseos determinan su realidad. Ellos pueden aplicar del mismo modo este conocimiento a otras personas, ayudándoles así a comprender la naturaleza y el fondo de sus deseos, y pueden asimismo ayudarse y ayudar a otros a efectuar las elecciones correctas acerca de los deseos que deben ser realizados y obviamente los que no. Las características comunes a los individuos con Plutón en la casa 1 o Aries son intensamente individualistas, ¿ya? Pero eso no hay ningún problema porque ya lo habíamos visto,
tiene que ver con tener a Plutón en la casa 1, ¿ya? Que es ser individualista, pero también comparte con el otro como para poder conocerte a ti mismo, ¿ya? Una vez que sientas que estás dolido, puedes volver a tu individualidad o a tu caverna. Pueden tener una gran fuerza de voluntad, obviamente eso se los da Plutón y también la casa 1. Son magnéticos, intensos, obstinados, desafiantes frente a la autoridad arbitraria. Eh, una autoridad arbitraria es una autoridad que no tiene el poder legítimo como para poder influenciar sobre alguien. Entonces, como ellos no le dan crédito a esa persona, obviamente no lo van a escuchar y lo pueden mandar a freír monos. Poseen coraje, ¿ya? Y dones de liderazgo intrínsecos. Ese liderazgo se lo da a la casa 1, que es Aries, que es un signo cardinal, es decir, de mando. No son dados a conversaciones banales, es decir, no van a andar conversando frivolidades de cómo está el clima o qué es lo que ocurrió en las noticias. Esos temas para una persona que tiene a Plutón en la casa 1 no le interesan. A la persona de Plutón en la casa 1 le interesa hablar del sexo, de la muerte, de las cosas que te ocurren en la vida, de los porqués de las cosas. En general, todo tiene que ver el porqué. Tienen una mirada muy penetrante y puede ser una experiencia dura el llegar a conocerles profundamente. Porque se han dado cuenta que en el fondo Plutón es un signo de poder. Entonces puede que Plutón siempre esté como, o quisiera estar sobre ti, dominándote todo el rato, o quisiera estar bajo ti siendo dominado y siendo el sumiso. ¿Ya? Es mucho más fácil llegar con una persona que en el fondo busca el equilibrio y quiere en el fondo compartir contigo de una manera de tú a tú, ¿ya? Entonces, estábamos en, tienen una mirada penetrante y puede ser una experiencia dura el llegar a conocerles profundamente. ¿Por qué no se van a dejar? A no ser que te vean como un igual. Sus cuerpos suelen ser muy fuertes, ¿ya? Personajes famosos con Plutón en la casa 1 en Aries, para terminar, Annie Besant, Ram Dass, Príncipe Andrés de Inglaterra, Príncipe Carlos de Inglaterra, y a las personas que les gusta el comunismo, Karl Marx. Karl Marx tenía a Plutón en la casa 1, ¿ya? Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por aquel que me escuchó hasta el final. Espero que le haya encantado y que le haya servido mucho para el autoconocimiento. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de Plutón en la casa 2 o en Tauro. Los invito a que, si quieren seguir profundizando en esto, se lean el libro de Jeff Green que se llama Plutón. Así que nos vemos en el próximo capítulo y un placer. Hasta luego.